El profeta de fuego. ¿Quién era Elías y su misión en Israel? En las vastas páginas de la historia bíblica, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Elías. Un hombre sencillo, pero lleno de una fe tan ardiente que sacudió a todo un reino. Elías, cuyo nombre significa «Mi Dios es Yahvé», emerge en las Escrituras como una figura misteriosa y poderosa, un profeta que no solo proclamó la palabra de Dios, sino que actuó como un catalizador de cambio en una época de crisis espiritual y moral. Un Israel dividido y en decadencia. Elías aparece por primera vez en el libro de los Reyes, en un momento en que el reino de Israel estaba espiritualmente fracturado. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había llevado al pueblo hacia una peligrosa idolatría. Los altares dedicados a Baal, un dios cananeo de la fertilidad y las tormentas, proliferaban por toda la nación. La adoración a Baal no solo desafiaba directamente la fe en Yahvé, el Dios de Israel, sino que también traía prácticas corruptas y opresivas que destruían la moral y la justicia del pueblo. En este escenario caótico se alza Elías. Sin un trasfondo detallado sobre su origen, sabemos que era de Tisbé, en Galaad, una región montañosa y apartada al este del río Jordán. Este detalle no es menor, pues Elías refleja el carácter indomable y austero de su tierra. Era un hombre del desierto acostumbrado a la soledad, la dureza y la simplicidad, lo que lo preparó para enfrentar desafíos de proporciones titánicas. El llamado de un profeta valiente. Elías no era un hombre común. Su papel no era el de un sacerdote con ritos solemnes en el templo, ni el de un rey con ejércitos y poder político. Su misión era más desafiante: ser la voz de Dios en medio de un pueblo que había olvidado a su Creador. No tenía riquezas ni ejércitos, solo su fe inquebrantable y una conexión directa con el Dios viviente. Su primera aparición pública fue impactante. Se presentó ante el rey Acab con un mensaje audaz: «Vive Yahvé, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primero Reyes 17:1. Esta declaración era más que una predicción meteorológica. Era un desafío directo a Baal, el supuesto dios de las lluvias. Al anunciar una sequía, Elías no solo proclamaba un juicio divino sobre Israel, sino que exponía la impotencia de los ídolos a los que el pueblo había recurrido. Un hombre de oración y dependencia divina. Tras esta audaz proclamación, Elías no se quedó en la corte para disfrutar de la atención. Dios lo envió al arroyo de Querit, un lugar aislado donde sería alimentado por cuervos y bebería de las aguas del arroyo. Este periodo de soledad no fue solo para protegerlo de las represalias del rey, sino también para fortalecer su fe y enseñarle a depender completamente de Dios. La vida de Elías en Querit simboliza la relación íntima entre el profeta y su Señor, una relación basada en la total confianza y obediencia. Cuando el arroyo se secó debido a la sequía, Dios envió a Elías a Sarepta, una ciudad en territorio extranjero dominado por la adoración a Baal. Allí, una viuda pobre lo alimentó milagrosamente, en un acto que no solo resaltó el poder de Dios sobre las naciones paganas, sino también su cuidado por los humildes y marginados. Este encuentro marcó un momento crucial en el ministerio de Elías, mostrando que el alcance de Dios no estaba limitado a Israel, sino que se extendía a todos los que creían en él. El rostro de un líder decidido. Elías no era un hombre que buscaba popularidad. Su carácter fuerte y su mensaje implacable lo colocaron en oposición directa con las figuras más poderosas de su tiempo. No tenía miedo de enfrentarse al rey ni de desafiar a toda una cultura que había abrazado la idolatría. En una época en la que el pueblo seguía a dioses falsos por conveniencia o miedo, Elías demostró un compromiso inquebrantable con la verdad. Era conocido por su apariencia distintiva, una túnica de pelo y un cinturón de cuero, un atuendo que reflejaba su vida austera y su separación de los lujos y corrupciones de la sociedad. Más que un profeta, Elías era un símbolo viviente de la fe pura y sin compromisos. Elías, el mensajero de lo divino, el ministerio de Elías, no fue solo un llamado a la fe, sino un recordatorio constante de que Dios estaba activo en la historia de su pueblo. A través de milagros, juicios y palabras proféticas, Elías mostraba que Yahvé no era un Dios distante, sino un Dios presente, comprometido con restaurar a su pueblo y traer justicia. Elías representaba la esperanza en medio de la oscuridad, un faro que llamaba a Israel a regresar a su verdadera identidad como pueblo de Dios. No era un hombre perfecto, era humano, con miedos y dudas. Sin embargo, su disposición a obedecer y a confiar en Dios lo convirtió en un instrumento poderoso para un propósito divino, un tiempo de crisis. Israel en el reinado de Acab. Elías no surgió en un momento cualquiera de la historia de Israel.
Su aparición coincidió con una de las épocas más oscuras y turbulentas de la nación. Para entender la magnitud de su misión, es esencial adentrarnos en el contexto político, social y espiritual del reino durante el reinado del rey Acab, una figura cuyo nombre se convirtió en sinónimo de decadencia e idolatría. El reino dividido, una nación fracturada, después de la muerte del rey Salomón, el glorioso Reino Unido de Israel se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Israel, el escenario principal de las acciones de Elías, era políticamente inestable. A diferencia de Judá, donde la dinastía davídica permanecía, Israel sufrió una sucesión de reyes que ascendían al poder a menudo mediante conspiraciones, asesinatos y traiciones. Este ambiente de caos político no era solo un problema de liderazgo, también tenía profundas implicaciones espirituales. Cada nuevo rey parecía alejarse más de la adoración al Dios de Israel, abrazando deidades extranjeras y permitiendo la proliferación de prácticas paganas. La nación, que había sido llamada a ser un pueblo santo y apartado para Dios, se había convertido en un reflejo de las culturas vecinas, el reinado de Acab y Jezabel. Un matrimonio peligroso. Cuando Acab ascendió al trono de Israel, parecía ser otro gobernante más en la lista de líderes defectuosos. Sin embargo, su reinado marcó un punto de inflexión en la historia de la nación, no solo por sus propias decisiones, sino por su alianza matrimonial con Jezabel, una princesa fenicia. Jezabel era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, un sacerdote convertido en monarca que era ferviente devoto de Baal. Desde el momento en que Jezabel llegó a Israel como esposa de Acab, no solo trajo consigo su cultura y tradiciones, sino también su religión. Baal, el dios cananeo de la fertilidad y las tormentas, se convirtió en una figura central de adoración en Israel, promovido activamente por la reina. Bajo la influencia de Jezabel, Acab no solo permitió la adoración de Baal, sino que participó en ella, erigiendo un templo y un altar para este dios en Samaria, la capital de Israel. Además, persiguió activamente a los profetas de Yahvé, ordenando su ejecución y reemplazándolos con profetas de Baal y Astarté. Este acto no solo desafió a Dios, sino que también profundizó la crisis espiritual de Israel, llevando al pueblo a una idolatría abierta y sistemática. La idolatría y sus consecuencias. La idolatría no era simplemente una cuestión de preferencia religiosa, tenía implicaciones profundas para la sociedad israelita. Los cultos a Baal y Astarté estaban asociados con prácticas corruptas como la prostitución ritual y, en algunos casos, sacrificios humanos. Estas acciones no solo eran una afrenta directa al Dios de Israel, sino que también promovían una cultura de opresión, injusticia y explotación. La idolatría debilitó el tejido moral de la nación. El sistema de justicia se corrompió. Los líderes se volvieron tiránicos y el pueblo se alejaba cada vez más de los mandamientos que habían sido dados a Moisés para guiar a Israel como una nación justa y piadosa. Elías, el contrapeso en un reino corrupto. En medio de esta decadencia surge Elías, un hombre enviado por Dios para confrontar directamente el sistema corrupto establecido por Acab y Jezabel. Su misión no era solo llevar un mensaje, sino desafiar el corazón mismo de la idolatría en Israel. La valentía de Elías es aún más notable cuando se considera el peligro inherente de su tarea. No enfrentaba a un rey justo ni a un pueblo dispuesto a escuchar, sino a un régimen hostil y a una nación espiritualmente ciega. Elías no era solo un profeta, era un símbolo de resistencia. Su aparición marcó un punto de inflexión en la narrativa de Israel. Su vida y ministerio representaban un llamado a recordar la identidad única del pueblo como nación escogida por Dios, apartada para reflejar su santidad y justicia. La proclamación de Elías de una sequía en todo Israel no fue un castigo arbitrario. Fue una confrontación directa con Baal, quien era adorado como el dios de las tormentas y la fertilidad. Al retener la lluvia, Dios demostraba su soberanía y poder, desafiando la supuesta autoridad de Baal. La sequía también sirvió como un recordatorio tangible de las consecuencias del pecado y la idolatría. En una tierra dependiente de las lluvias para la agricultura y la supervivencia, la ausencia de agua era una catástrofe nacional. Pero más que eso, era una llamada de atención divina, un esfuerzo por llevar al pueblo de vuelta a su Creador, Elías. Un faro en la oscuridad. El contexto en el que Elías inició su ministerio destaca aún más su valentía y compromiso. No era un momento de avivamiento espiritual ni de esperanza colectiva. Era un tiempo de oscuridad donde el mensaje de Dios era impopular y peligroso. Sin embargo, Elías se mantuvo firme, guiado por una fe inquebrantable en el poder y la justicia de Yahvé. Su vida en este período refleja la tensión entre la fidelidad a Dios y la resistencia del mundo. Cada acto suyo, desde la proclamación de la sequía hasta su confrontación con Acab,
Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios no abandona a su pueblo. Elías era la voz que clamaba en el desierto, llamando a Israel a regresar al Dios que los había liberado de Egipto y que seguía dispuesto a restaurarlos. Elías y los profetas de Baal. Un confrontamiento inolvidable. La historia de Elías alcanza uno de sus momentos más intensos y memorables en el Monte Carmelo, un escenario épico donde el profeta desafió a los profetas de Baal en un enfrentamiento que quedaría grabado como uno de los eventos más extraordinarios de la Biblia. Este episodio no solo pone en evidencia el poder de Dios, sino que también destaca la valentía de Elías y su absoluta confianza en el Señor. El Monte Carmelo. Una cumbre de tensión espiritual, el Monte Carmelo, situado cerca de la costa del mar Mediterráneo, era un lugar sagrado para muchos pueblos de la región. Su simbolismo como un sitio de fertilidad y vida lo hacía perfecto para un enfrentamiento entre Baal, el supuesto dios de las tormentas y la lluvia, y Yahvé, el dios de Israel. Israel, devastado por años de sequía, estaba en crisis. El hambre, la desesperación y la incertidumbre habían sumido al pueblo en el caos. Sin embargo, en lugar de volver sus corazones a Dios, el pueblo seguía dividido, dudando entre la adoración a Yahvé y a Baal. Este enfrentamiento era más que una prueba de poder. Era una decisión sobre el destino espiritual de una nación. El desafío de Elías. Una fe inquebrantable, Elías, con una audacia sin igual, se presentó ante el rey Acab y lo desafió a reunir a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Astarté que comían en la mesa de Jezabel. 1 Reyes 18:19. Este acto en sí mismo era peligroso, ya que Elías no solo confrontaba al rey, sino que se exponía al odio y la furia de Jezabel, quien había jurado exterminar a los profetas de Yahvé. Una vez en el Monte Carmelo, Elías dirigió una pregunta clave al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 18:21. Su pregunta resonaba con la urgencia de la decisión que el pueblo debía tomar. Sin embargo, la multitud permaneció en silencio, incapaz de comprometerse. Las reglas del desafío. Un altar y fuego del cielo. Elías propuso una prueba sencilla pero decisiva. Tanto él como los profetas de Baal prepararían un altar con un sacrificio, pero no encenderían fuego. En lugar de ello, cada grupo llamaría a su Dios para que enviara fuego del cielo y consumiera el sacrificio. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Esta prueba no fue elegida al azar. Baal era considerado el dios del trueno y las tormentas, por lo que, en teoría, enviar fuego del cielo debería haber sido una tarea sencilla para él. Elías no solo estaba desafiando a Baal, sino que lo estaba haciendo en su supuesto terreno de especialidad. El fracaso de Baal. Un silencio ensordecedor. Los profetas de Baal comenzaron primero. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron a su Dios gritando: «Baal, respóndenos». Saltaron alrededor del altar, cantaron, gritaron, y finalmente comenzaron a herirse con cuchillos y lanzas, según su costumbre, hasta que la sangre corría por sus cuerpos. 1 Reyes 18:26-28. Elías, observando su frenesí, comenzó a burlarse de ellos con un tono sarcástico. «Gritad en alta voz porque es un dios. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle». 1 Reyes 18:27. Sus palabras no solo subrayaban la inutilidad de su adoración, sino que también desafiaban directamente la noción de que Baal tenía algún poder real. A pesar de sus esfuerzos desesperados, el resultado fue el mismo: silencio absoluto. Baal no respondió, ni envió fuego, ni dio ninguna señal de su existencia. El turno de Elías. Restaurando el altar de Yahvé. Cuando llegó el turno de Elías, su enfoque contrastó radicalmente con el espectáculo de los profetas de Baal. Primero, reparó el altar de Yahvé que había sido destruido, un gesto simbólico que mostraba la restauración de la relación entre Dios e Israel. Usó 12 piedras representando a las 12 tribus de Israel para recordar al pueblo su pacto con Dios. Luego hizo algo inesperado. Ordenó que se vertieran grandes cantidades de agua sobre el altar y el sacrificio, al punto de que el agua llenó una zanja alrededor del altar. Este acto no solo hacía imposible encender el sacrificio de forma natural, sino que también destacaba que cualquier fuego que descendiera sería innegablemente obra divina. El fuego del cielo. La respuesta de Dios finalmente. Elías oró. Su oración fue sencilla pero poderosa. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo,
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Yahvé, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primero Reyes 18, 36, 37. En respuesta, el fuego de Yahvé descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua de la zanja. El impacto fue inmediato y contundente. El pueblo cayó rostro en tierra exclamando, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Primero Reyes 18:39. La derrota de los profetas de Baal Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y ejecutados en el arroyo de Cisón, un acto que simbolizaba la purga de la idolatría en Israel. Aunque este acto puede parecer severo a los ojos modernos, en el contexto de la ley mosaica, era un cumplimiento del juicio divino contra aquellos que habían llevado al pueblo a la idolatría. Un Dios que responde, lecciones del Monte Carmelo, el enfrentamiento en el Monte Carmelo no fue solo una demostración de poder, sino una declaración inequívoca de la soberanía de Dios sobre toda creación. Fue un llamado al arrepentimiento y un recordatorio de que Dios no es un ídolo inerte, sino un Dios vivo que escucha y responde. Este evento marcó un punto crucial en el ministerio de Elías, mostrando que incluso en los momentos de mayor oscuridad espiritual, Dios tiene el poder de revelar su gloria y restaurar a su pueblo. Fue una victoria que reafirmó la fe en Yahvé y renovó la esperanza de que Israel podría regresar a su verdadero propósito como nación escogida. La voz de Dios en el silencio. Elías en el monte Horeb tras el espectacular enfrentamiento en el monte Carmelo, donde Dios demostró su poder enviando fuego del cielo, podríamos imaginar a Elías lleno de confianza y vigor espiritual. Sin embargo, lo que sigue en su historia es un profundo contraste. Elías, el profeta de fuego, cae en una profunda crisis de miedo, agotamiento y desesperación. Este episodio en el monte Horeb no solo nos revela la humanidad de Elías, sino también el carácter compasivo y revelador de Dios. Elías huye al desierto. El profeta abatido a pesar de la gran victoria en el monte Carmelo, Elías enfrentó una amenaza inmediata. Jezabel, la implacable reina que adoraba a Baal, reaccionó con furia al escuchar lo que había sucedido y juró vengarse de Elías, prometiendo quitarle la vida. Esta amenaza hizo que Elías huyera al desierto, profundamente aterrorizado y sintiéndose completamente solo. En 1 Reyes 19:4 vemos un lado de Elías que contrasta enormemente con la imagen del profeta valiente del monte Carmelo. Se sienta bajo un arbusto en el desierto y lleno de desesperación clama a Dios. «Basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Este grito revela la profundidad de su agotamiento físico, emocional y espiritual. Elías estaba convencido de que su esfuerzo había sido en vano, de que su vida no tenía sentido y de que estaba solo en su lucha por defender la fe. El cuidado de Dios en medio de la desesperación, en lugar de reprender a Elías por su falta de fe, Dios responde con compasión. Envía un ángel para que lo cuide, proveyéndole pan y agua en el desierto. Este gesto sencillo pero significativo demuestra que Dios entiende nuestras debilidades y sabe cuándo necesitamos descanso y sustento más que palabras. Después de descansar y fortalecerse con la comida, Elías se embarca en un viaje de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el mismo lugar donde Dios se había revelado a Moisés siglos antes. Este viaje no es solo físico, es también un viaje espiritual, un tiempo para que Elías reflexione y se prepare para una nueva revelación de Dios. En el monte Horeb, un encuentro inesperado. Cuando Elías llega al monte Horeb, se refugia en una cueva. Allí, Dios le hace una pregunta sencilla pero penetrante. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. Esta pregunta no busca información, busca introspección. Es un llamado a que Elías examine su corazón, su misión y su relación con Dios. Elías responde con honestidad, expresando su frustración y su sentido de soledad. He sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con la espada, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. 1 Reyes 19:10. Estas palabras reflejan el peso que Elías sentía sobre sus hombros, la carga de luchar por la fe en medio de un pueblo que parecía haber abandonado a Dios. La revelación de Dios. El poder en el silencio. Dios no responde inmediatamente a las palabras de Elías. En cambio, le dice que salga de la cueva y espere, porque pasará delante de él. Lo que sigue es una serie de fenómenos naturales impresionantes. Primero, un fuerte viento que desgarra los montes. Luego, un terremoto. Y finalmente, un fuego.
Sin embargo, en cada uno de estos eventos, el texto deja claro que Dios no estaba presente en ellos. Finalmente, después del fuego, llega un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Es en este sonido tranquilo y suave donde Elías percibe la presencia de Dios. Esta revelación es profundamente significativa. En contraste con el poder y el dramatismo de los eventos en el Monte Carmelo, donde Dios demostró su fuerza de manera visible, aquí Dios se muestra en la quietud, en el silencio. El mensaje es claro. Dios no siempre actúa de manera espectacular. A veces su presencia se manifiesta en formas sutiles, en momentos de calma, en el susurro que solo se escucha cuando todo lo demás se silencia. Este encuentro fue un recordatorio para Elías de que Dios estaba con él, incluso en los momentos de aparente soledad y derrota. Un nuevo propósito para Elías tras este encuentro. Dios le da a Elías una nueva misión. Le instruye que unja a Hazael como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Primera Reyes 19:15-16. Estas instrucciones no solo le dan a Elías un propósito renovado, sino que también le aseguran que su trabajo no será en vano. Dios está obrando, incluso cuando Elías no puede verlo. Además, Dios corrige la percepción de Elías de que estaba solo. Le revela que aún hay 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal ni lo han besado. Primero Reyes 19:18. Este detalle subraya que, aunque Elías se sentía aislado, no estaba luchando solo. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Lecciones del Monte Horeb. El tiempo de Elías en el Monte Horeb nos enseña varias verdades profundas. Dios entiende nuestras debilidades. En momentos de agotamiento y desesperación, Dios no nos abandona ni nos reprende, sino que nos provee el cuidado que necesitamos. La presencia de Dios no siempre es dramática. Aunque Dios puede manifestarse en eventos espectaculares, también se encuentra en la quietud y el silencio. Esto nos invita a buscarlo en los momentos tranquilos de nuestra vida. Nuestra percepción de la realidad puede ser limitada. Aunque Elías creía estar solo, Dios tenía un plan más grande en marcha y un pueblo fiel que no había visto. Esta verdad nos anima a confiar en que Dios obra incluso cuando no podemos verlo. El propósito de Dios no termina con nuestras crisis. Después de su tiempo en Horeb, Elías no solo fue restaurado, sino que también fue enviado con un propósito renovado, recordándonos que nuestras luchas pueden ser el preludio de nuevas oportunidades para servir a Dios. La promesa de un final glorioso. La última etapa de Elías, después de su profunda experiencia en el monte Horeb, Elías continuó su ministerio con un renovado sentido de propósito. Aunque sabía que su tiempo como profeta estaba llegando a su fin, también entendía que su vida culminaría de una manera extraordinaria. La Biblia nos muestra que Dios tenía planeado un final glorioso para Elías, un final que sería tanto un testimonio de la soberanía divina como un símbolo de esperanza para las generaciones futuras. Un legado en construcción. El llamado de Eliseo, uno de los actos más significativos de Elías en esta etapa final de su vida, fue el llamado a Eliseo como su sucesor. En Primera Reyes 19:19-21, Elías encuentra a Eliseo trabajando en el campo con 12 yuntas de bueyes. Elías se acerca y arroja su manto sobre él, un gesto simbólico que representaba la transferencia de la autoridad y el llamado profético. Eliseo, reconociendo la importancia del acto, deja inmediatamente su trabajo y sigue a Elías, aunque no sin antes despedirse de su familia. Este momento no solo marcó el comienzo de una relación de mentor y discípulo, sino que también aseguró que el legado de Elías continuaría después de su partida. Eliseo no sería simplemente un sucesor, sino alguien que llevaría adelante la misión profética con una doble porción del espíritu que había guiado a Elías. Elías, un hombre que desafió reyes. El ministerio de Elías no terminó en el monte Horeb ni en la elección de Eliseo. Continuó enfrentándose a la corrupción y la injusticia en Israel. En esta etapa, uno de los episodios más destacados es su confrontación con el rey Acab y Jezabel por el caso de Nabot y su viña. Primera Reyes 21. Acab, codicioso por poseer la viña de Nabot, permitió que Jezabel tramara un plan para falsamente acusar a Nabot de blasfemia y ejecutarlo, lo que le permitió al rey apropiarse de la tierra. Sin embargo, Elías, actuando como la voz de la justicia divina, se presentó ante Acab con un mensaje contundente. Dios no ignoraba el pecado, y tanto Acab como Jezabel enfrentarían las consecuencias de sus actos. Este enfrentamiento, aunque peligroso, reafirmó el compromiso de Elías con la verdad y la justicia, incluso en sus últimos días como profeta activo. Su disposición a desafiar al poder corrupto demostró que su fe en Dios seguía siendo inquebrantable. La promesa de un final diferente a lo largo de su vida. Elías había sido un hombre apartado, único en su relación con Dios y en su misión.
pero incluso él sabía que su tiempo en la tierra tenía un límite. Sin embargo, Dios no le permitiría experimentar la muerte de manera común. En lugar de ello, tenía preparado para él un final glorioso que subrayaría su papel especial como profeta. La promesa de un final diferente para Elías no se expresó directamente en palabras, sino que se percibía a través de la forma en que Dios continuaba guiando su vida. Sabía que no era un profeta cualquiera. Su destino estaba entrelazado con los planes divinos de una manera única. El viaje hacia el Jordán, la narrativa de los últimos días de Elías, se intensifica en 2 Reyes 2. Sabemos que Elías era consciente de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y esta conciencia lo llevó a realizar un último viaje significativo. Acompañado por Eliseo, Elías pasó por varias ciudades importantes, incluyendo Gilgal, Betel y Jericó. En cada una de estas paradas, Elías intentó persuadir a Eliseo para que no lo siguiera, diciéndole: «Quédate aquí, porque Yahvé me ha enviado a...». Sin embargo, en cada ocasión Eliseo se negó a dejar a su maestro, diciendo: «Vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré». Reyes 2:6. Este intercambio no solo muestra la lealtad de Eliseo, sino también su deseo de estar presente para el momento trascendental que estaba por venir. Este viaje no fue solo físico, sino profundamente simbólico. Cada lugar que visitaron tenía un significado histórico y espiritual, recordando a Israel su relación con Dios y los momentos clave en su historia como pueblo escogido. La separación en el Jordán, un acto de poder. Al llegar al río Jordán, Elías realizó un último acto milagroso. Tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, dividiéndolas para que él y Eliseo pudieran cruzar en seco. 2 Reyes 2:8. Este acto no solo evocó los eventos del Éxodo, donde Moisés dividió el Mar Rojo, sino que también sirvió como un recordatorio del poder de Dios obrando a través de su siervo. Una vez al otro lado, Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de que él fuera llevado. Eliseo respondió con valentía: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». 2 Reyes 2:9. Esta petición no era por poder personal, sino por la capacidad de continuar el ministerio profético con la misma fuerza y fe que había caracterizado a Elías. El carruaje de fuego. La gloriosa ascensión de Elías mientras caminaban y hablaban. Un carruaje de fuego tirado por caballos de fuego apareció y separó a Elías de Eliseo. En un instante, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. Este evento extraordinario marcó el final de la vida terrenal de Elías y su entrada en la eternidad sin pasar por la muerte. El carruaje de fuego es un símbolo poderoso que ha capturado la imaginación de generaciones. Representa no solo el poder de Dios, sino también la recompensa para un hombre que vivió fielmente de acuerdo con su llamado. La ascensión de Elías subraya que su vida y su ministerio estaban directamente ligados al propósito divino, siendo él un ejemplo viviente de fe, valentía y dedicación. El manto de Elías. El legado continúa mientras Elías ascendía, su manto cayó al suelo, un gesto cargado de simbolismo. Eliseo tomó el manto, marcando la transferencia oficial del ministerio profético. Este acto confirmó que el espíritu de Elías y el poder de Dios que lo había guiado ahora reposaba sobre Eliseo. Eliseo, al regresar, golpeó las aguas del Jordán con el manto de Elías, y éstas se dividieron una vez más. Este milagro inicial no solo afirmó que Dios estaba con Eliseo, sino que también garantizó que el legado de Elías continuaría a través de su sucesor. Un final que trasciende el tiempo. Elías no solo fue un profeta para su tiempo, sino una figura que trascendió su era. Su ascensión al cielo lo convirtió en un símbolo de esperanza y redención. En el Nuevo Testamento se menciona su regreso en relación con el Mesías, y su figura aparece en la transfiguración de Jesús junto con Moisés, reafirmando su lugar especial en la historia de la fe. El carruaje de fuego. Un viaje sobrenatural. El momento de la ascensión de Elías al cielo en un carruaje de fuego es uno de los episodios más extraordinarios de las Escrituras. Es un acto único en la historia bíblica que ilustra el poder de Dios y el privilegio reservado para un hombre que vivió una vida dedicada a su misión divina. Este evento no solo marcó el final de la vida terrenal de Elías, sino que también dejó un legado espiritual profundo que continúa inspirando hasta el día de hoy. Elías, un hombre apartado para un propósito único. Elías había sido un profeta singular desde el inicio de su ministerio. Su vida estuvo marcada por una relación íntima y constante con Dios, por actos de valentía frente a reyes corruptos y por milagros que demostraron la supremacía de Yahvé sobre los dioses falsos. Desde detener la lluvia y revivir al hijo de una viuda hasta enfrentarse a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías fue un testigo viviente del poder y la fidelidad de Dios.
Sin embargo, más allá de sus logros públicos, Elías también experimentó momentos de soledad, miedo y dudas. En el monte Horeb aprendió que Dios no siempre se manifiesta en el poder y el dramatismo, sino también en el silencio y la calma. Este aprendizaje fue clave para comprender que su vida y ministerio eran parte de un plan divino más amplio, que culminaría de manera gloriosa. El viaje final hacia lo eterno. Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Esta certeza lo llevó a emprender un último recorrido acompañado por Eliseo, su discípulo y sucesor. Su viaje comenzó en Gilgal y los llevó a Betel, Jericó y finalmente al río Jordán, cada uno de estos lugares cargado de significado espiritual e histórico. En cada etapa, Elías instó a Eliseo a quedarse atrás, pero Eliseo se negó, respondiendo con firmeza: «Vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré». Segundo Reyes 2:6. Este intercambio no solo mostraba la lealtad de Eliseo, sino también su deseo de ser testigo del momento trascendental que estaba por ocurrir. Eliseo entendía que este no era un evento ordinario. Era una revelación única del poder y el propósito de Dios. El Jordán, una barrera que se abre cuando llegaron al río Jordán. Elías realizó un último milagro antes de su partida. Tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas del río, dividiéndolas para que él y Eliseo pudieran cruzar en seco. 2 Reyes 2:8. Este acto evocaba los grandes momentos de liberación en la historia de Israel, como el cruce del Mar Rojo y el cruce del Jordán bajo el liderazgo de Josué. Era un recordatorio de que Dios siempre había estado presente, guiando y sosteniendo a su pueblo. El cruce del Jordán marcó un punto de no retorno. Una vez al otro lado, Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de que fuera llevado. Eliseo, consciente de la magnitud de la misión que heredaría, pidió una doble porción del espíritu de Elías. 2 Reyes 2:9. Esta petición no era egoísta ni ambiciosa, era un reconocimiento de que necesitaría el mismo poder divino, multiplicado, para continuar el trabajo que Elías había comenzado. El carruaje de fuego, una visión celestial. Mientras caminaban y hablaban, sucedió lo extraordinario. Un carruaje de fuego tirado por caballos de fuego apareció de repente y los separó. En ese instante, Elías fue llevado al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11. Este evento es uno de los pocos en las Escrituras donde un ser humano es llevado al cielo sin experimentar la muerte, destacándose junto con Enoc, quien también caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Génesis 5:24. El carruaje de fuego y el torbellino no eran simplemente un medio de transporte. Eran un símbolo del poder, la majestad y la gloria de Dios. El fuego, a menudo asociado con la presencia divina, como en la zarza ardiente o en el monte Sinaí, representaba la pureza y el juicio de Dios, así como su protección y santidad. Eliseo. Testigo de lo sobrenatural, Eliseo, al presenciar este evento, exclamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». 2 Reyes 2:12. Su grito no era solo de asombro, sino también de reconocimiento del papel crucial de Elías como el líder espiritual de Israel, cuyo ministerio había sido más significativo para la nación que cualquier ejército o fuerza militar. Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de duelo, pero su dolor fue mezclado con un profundo entendimiento de que había presenciado algo divino y único. El manto de Elías, que cayó al suelo, se convirtió en un símbolo tangible del legado que Eliseo ahora estaba llamado a continuar. El manto, la transferencia del poder espiritual. Eliseo tomó el manto de Elías y regresó al río Jordán. Allí golpeó las aguas con el manto preguntando: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Según Reyes 2:14. Cuando las aguas se dividieron nuevamente, quedó claro que el espíritu de Elías ahora reposaba sobre Eliseo. Este acto no solo confirmó su llamado, sino que también aseguró al pueblo que Dios seguía obrando a través de su nuevo profeta. Un final que apunta a lo eterno. La ascensión de Elías al cielo en un carruaje de fuego no fue solo un evento milagroso, sino también un mensaje. Representaba la culminación de una vida vivida en obediencia a Dios y un testimonio del poder divino sobre la muerte. Para Israel fue un recordatorio de que Dios no abandona a su pueblo ni a sus siervos. Para Eliseo fue la confirmación de que su ministerio estaba respaldado por el mismo Dios que había guiado a Elías. En el contexto más amplio de la fe, la ascensión de Elías se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. En el Nuevo Testamento, su figura reaparece en la transfiguración de Jesús, junto con Moisés, señalando que el ministerio de Elías era parte del plan redentor de Dios que culminaría en Cristo. Lecciones del carruaje de fuego. La fidelidad tiene su recompensa. Elías vivió una vida marcada por la obediencia y el servicio a Dios, y su ascensión fue un reconocimiento divino de su fidelidad. El legado continúa. Aunque Elías fue llevado al cielo, su ministerio no terminó.
Eliseo tomó el manto y continuó el trabajo, mostrando que el propósito de Dios trasciende a las personas individuales. Dios tiene el control sobre la muerte. La ascensión de Elías anticipa la victoria final sobre la muerte que se realiza plenamente en la resurrección de Jesús. El legado de Elías, su impacto en la fe y la historia. La vida de Elías, marcada por milagros, valentía y una conexión íntima con Dios, no terminó con su ascensión al cielo en un carruaje de fuego. Su legado trascendió su tiempo, dejando una huella imborrable en la historia de Israel y en la fe judeocristiana. Desde su influencia en su discípulo Eliseo hasta su aparición en el Nuevo Testamento, Elías sigue siendo un símbolo de fe inquebrantable, esperanza divina y el poder de un ministerio obediente. Eliseo, el sucesor y portador del manto legado inmediato de Elías, se manifestó en Eliseo, quien tomó su manto y continuó su ministerio profético con una doble porción del espíritu de su maestro. Eliseo no solo replicó los milagros de Elías, sino que también amplió su alcance, llevando esperanza y restauración a Israel en una época de crisis espiritual y política. La relación entre Elías y Eliseo es un ejemplo de discipulado en su máxima expresión. Elías no solo preparó a Eliseo para su rol profético, sino que también le mostró cómo caminar en obediencia y dependencia de Dios. La transferencia del manto simboliza que el propósito de Dios no termina con la vida de un individuo, sino que se perpetúa a través de aquellos que continúan el llamado. Un símbolo de justicia y valentía, Elías fue más que un profeta, fue un defensor de la justicia en tiempos de corrupción. Su enfrentamiento con el rey Acab y la reina Jezabel dejó un modelo para generaciones futuras. La valentía de hablar la verdad al poder. En una época en la que la idolatría y la injusticia prevalecían, Elías demostró que una sola persona con el respaldo de Dios puede marcar una diferencia significativa. Este legado de valentía se reflejó no solo en Eliseo, sino en otros profetas posteriores, quienes encontraron en Elías un ejemplo de cómo ser la voz de Dios en un mundo hostil. Su vida sigue inspirando a quienes enfrentan desafíos para mantenerse firmes en su fe y defender lo correcto, incluso frente a la oposición. Elías, en la tradición judía, Elías ocupa un lugar especial. Se cree que su regreso precederá la llegada del Mesías, como lo profetizó Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Malaquías 4:5. Esta expectativa hizo de Elías una figura central en la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. En el Seder de Pesaj, la Pascua judía, se coloca una copa de vino para Elías, simbolizando la espera de su retorno. Esta tradición refleja la continua relevancia de Elías como un mensajero de esperanza y redención. Elías, en el Nuevo Testamento, el impacto de Elías no se limita al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, su figura reaparece de manera significativa. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, es descrito como alguien que vino en el espíritu y poder de Elías. Lucas 1:17. Al igual que Elías, Juan fue un profeta valiente que llamó al arrepentimiento y preparó el camino para el cumplimiento de los planes de Dios. Además, Elías aparece físicamente en el monte de la Transfiguración junto con Moisés, conversando con Jesús. Mateo 17:3. Este evento simboliza la conexión entre la ley, representada por Moisés, los profetas, representados por Elías, y el cumplimiento en Cristo. La presencia de Elías en este momento crucial destaca su papel como un puente entre el antiguo y el nuevo pacto. Un mensaje eterno. Fidelidad en todas las circunstancias. Elías nos dejó un mensaje eterno, que la fidelidad a Dios es el camino hacia una vida con propósito. Su ministerio nos enseña que aunque enfrentemos pruebas, oposición o momentos de desesperación, Dios permanece fiel y nos guía hacia su propósito. Incluso cuando Elías se sintió solo, Dios le recordó que siempre hay un remanente fiel y que su obra nunca es en vano. Elías también nos muestra que el poder de Dios no se limita a actos espectaculares. Su experiencia en el monte Horeb, donde escuchó a Dios en un susurro apacible, nos enseña a buscar a Dios en la quietud, a confiar en Él incluso cuando no vemos resultados inmediatos y a recordar que su obra continúa más allá de nuestras limitaciones. Elías como precursor del reino eterno finalmente. El legado de Elías trasciende su tiempo porque apunta hacia el reino eterno de Dios. Su ascensión en un carruaje de fuego es un anticipo de la victoria sobre la muerte que se realiza plenamente en Jesucristo. Al ser llevado al cielo sin experimentar la muerte, Elías se convierte en un símbolo de la vida eterna que Dios promete a quienes son fieles. Conclusión. Un legado que inspira a Elías no fue perfecto. Como todos los humanos, tuvo sus momentos de debilidad y duda.
Sin embargo, su disposición a obedecer a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, lo convirtió en un instrumento poderoso de transformación. Su legado sigue vivo no solo en las páginas de la Escritura, sino también en la fe de quienes buscan caminar con Dios con valentía, justicia y esperanza. Este último punto cierra el círculo de una vida extraordinaria que, aunque comenzó en las montañas de Galaad, culminó en la gloria celestial, dejando un impacto eterno en la fe y la historia de la humanidad.